Reciba un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras, creador de este proyecto denominado Videoclases Vicente Ramón. Hoy trataremos el tema resolución de ecuaciones de primer grado, o también llamadas ecuaciones lineales. Estamos en el Videoclases número 1 del nivel intermedio. ¿Qué es ecuación? Es una igualdad que contiene incógnitas. Ejemplo. Una de las características de las ecuaciones es este signo igual. Cuando hablamos de ecuaciones, siempre vamos a tener este signo igual. Cuando tratemos de inecuaciones, el signo va a ser algo diferente. Entonces, es una igualdad porque esta igualdad, en este caso de 10, ¿verdad? El resultado de la ecuación tiene que tener un valor de 10 y que contiene incógnitas. Miren, aquí tenemos una incógnita. Una ecuación puede estar compuesta de una, dos, tres o más incógnitas. ¿Ok? Aquí tenemos una incógnita que es la X. Podemos usar cualquiera de las letras del alfabeto o del abecedario, ¿verdad? De la A a la Z. Pero estamos acostumbrados a usar X, Y y Z. ¿Ok? Entonces en este caso estamos usando X. Hay que entender que decía que la característica principal de las ecuaciones es este signo igual. Cuando está este signo igual, tenemos dos conjuntos, como puede decir, dos equipos de fútbol, ¿verdad? Uno que se alinea aquí antes de la igualdad, en este caso este, y el otro equipo que está después de la igualdad. ¿Ok? Pero en estos dos grupos también debemos clasificar los términos. En este caso aquí tenemos un término y tenemos otro término. Tenemos dos términos antes de la igualdad. Recuerden que siempre aquí cuando no hay ningún signo, este signo por defecto es positivo. ¿Ok? Es positivo, lo entendemos que es positivo. Entonces, al principio este signo positivo no es necesario escribirlo, ¿verdad? No es necesario escribirlo, lo podemos omitir. Ya después, como en este caso, miren, después sí colocamos el signo positivo, ¿verdad? Después, pero al principio no. Y un dato, una diferencia. Aquí cuando hablamos de un término negativo, el signo negativo, o mejor dicho, el signo menos, siempre debe de ir, sea al principio o después. Entonces, tenemos dos términos antes de la igualdad, 1, 2, podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, los términos que sean necesarios antes de la igualdad para resolver el ejercicio, y tenemos un término después de la igualdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como primer paso? Despejar la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? ¿Verdad? O la variable, en este caso X. Tenemos que descubrir cuánto vale X para que la igualdad sea 10. ¿Ok? Y vamos a presentar. Comenzamos desde lo fácil a lo difícil. Este es uno de los ejercicios más fácil. Pero vamos a construir bases para que esas bases cimentar más hacia arriba y pues lógicamente se construya bien la información. Entonces comenzamos a despejar la X. Voy a tratar de ir paso a paso, luego lo haré un poquito más aceleradamente, ¿verdad? El signo igual, mire, lo voy colocando de una forma en columna bien organizadita, ¿verdad? Cuando usted ya aprenda mucho, es bueno, eso es opcional, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago aquí, verdad? Este 10 que está aquí, después la igualdad baja automáticamente porque es dueño de ese puesto. Pero, miren,
antes de la igualdad tenemos una X y podemos tener una Y también, una Z, ¿verdad? Entonces, antes de la igualdad vamos a dejar únicamente signos, letras, en este caso la X. Y los números los vamos a pasar donde están los números, en este caso, después de la igualdad. Miren que hay un 10, ¿ok? Entonces, este número, este 2 positivo, que está aquí antes de la igualdad, ¿verdad? Lo voy a colocar al equipo después de la igualdad. Entonces este equipo de acá quedará solamente con letras y después de la igualdad solamente quedarán con números, ¿verdad? Pero en ese momento que hacemos esa transferencia, lo hacemos con signo cambiado. En este caso aquí es más 2, pasa al equipo de acá con signo cambiado, menos 2. Eso siempre se debe hacer. Eso siempre se hace, es un método que siempre se aplica en lo que es ecuaciones, ¿verdad? Si se tratara, por ejemplo, de una multiplicación, aquí dijera por 2, acá al equipo de acá, después de la igualdad pasara como división y viceversa. Entonces, ahora seguimos despejando la X. Bajo la X, mire solita, y queremos descubrir cuánto vale X, ¿no? Para que la igualdad de 10 sea un ejercicio de resultado positivo. Entonces pongo el igual en orden y opero. Digo 10 menos 2, 8. Mire, porque 8 más 2 es 10. Entonces por eso se le llama igualdad. Y por eso que contiene incógnita, porque estamos trabajando en este ejemplo con la incógnita X. Entonces 8 es el resultado. Vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, 5x igual 20, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un solo término. Mire que acá teníamos 2 y podíamos usar este método, ¿verdad? Aquí tenemos un solo término tanto antes de la igualdad como después de la igualdad. Entonces vamos a usar otro método, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué hacemos aquí? Primero, vamos a hacer una división, ¿verdad? Hacemos una división con el mismo número que tenemos en la X, en este caso 5, dividimos por 5. Si aquí dividimos en el primer término antes de la igualdad, lo hacemos también con el término después de la igualdad. Lo dividimos para 5, para la cantidad que tiene la X, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una fracción, en este caso, ¿verdad? 5x dividido para 5 y el numerador es igual al denominador, ¿qué hacemos? Simplificamos, ¿verdad? Eliminamos esa cantidad y nos quedaría que únicamente X, ¿ok? Y ahora opero X, ¿verdad? Y digo 20 dividido para 5, 4. ¿Por qué? 4 por 5 es 20. Ahí está la igualdad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el resultado 4 de esa operación. Continuamos con otro ejercicio, ¿verdad? 5x más 3 igual 43. Un ejercicio más, cada vez comenzamos de lo fácil a lo complicado. O sea, hay que entender lo fácil, después lo intermedio y viene lo complicadito, que ya sería por añadidura de entenderlo, ¿ok? Entonces aquí tenemos una ecuación, miren, ya siempre pensando lo que les dije al principio, aquí contar los términos. Mira, aquí tenemos un término, en este caso aquí va positivo, ¿verdad? 5x más 2, tenemos dos términos en este equipo antes de la igualdad, y en el equipo del después de la igualdad tenemos un solo término, ¿ok? Vamos a ver qué hacemos primero, ¿verdad? Comienzo a despejar x. La x despejamos hasta que quede solita, en este caso aún no está despejada, ¿verdad? Digo igual 43, ¿verdad? Este 43 que está en el equipo de acá, que es número, miren, baja automáticamente. Entonces decía que en el lado de acá, después de igualdad, necesitamos colocar el equipo solamente de números, ¿verdad? Entonces, antes de la igualdad, acá estaba un número y también estaba una letra, la incógnita, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Como en el ejercicio de acá, este más 3 que estaba positivo, lo paso al equipo de acá, donde están los números, con negativo. ¿Ok? Sigo despejando la X porque aún no está despejada, ¿verdad? Ahora, bajo X aquí y opero lo de acá, ¿verdad?
y pregunto, 43 menos 3 es 40. ¿Ok? ¿Qué hago aquí? Entonces comienzo lo que hice y lo que hicimos acá, ¿verdad? Dividimos, ¿verdad? Por 5 la cantidad de la x, ¿verdad? Y si lo hacemos aquí en el término que está antes de la igualdad, lo hacemos también en el término que está después de la igualdad. Miren, dividido para 5. Entonces decíamos que en fracciones, cuando tenemos en el numerador una cantidad y en el denominador otra cantidad y son iguales, simplificamos, eliminamos esa cantidad y nos queda solamente x y ya comenzamos a despejar x, ¿verdad? La incógnita. ¿Cuánto vale x para que sea la igualdad de 43? Entonces, hacemos la operación. 40 dividido para 5 a 8. Muy bien, ¿verdad? 8 es el valor de x para que dé 43. Tenemos el resultado. Vamos a ver otro ejercicio. 7x igual 56. Ok, comenzamos a despejar x de una manera más directa. Comienzo, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Es otro método. Comienzo a despejar x, queda solita, ¿verdad? 56 baja automáticamente porque es número. Y este 7 que estaba acá en el equipo antes de la igualdad como número, ¿verdad? Lo pasé al equipo de números que están acá, ¿verdad? Pero ¿cómo lo pasé? Entendiendo que aquí, siempre que tenemos un número, una cantidad junto a una incógnita, aquí se está multiplicando, es una multiplicación. El puntito no está, pero ahí está, miren. El puntito es, ahí tenemos un puntito que es una multiplicación, ¿ok? Muy bien, vamos a ver, continuamos. Entonces, esta multiplicación 7 por x la paso al equipo de los números, pero como división. Y viceversa, si aquí estuviera una división, pasara al equipo de los números como multiplicación. ¿Entendido? Siempre es esa regla, hay que acordarse, ¿no? Entonces operamos. Despejo la x, la bajo y digo 56 dividido para 7 a 8. ¿Ok? Y tenemos el resultado. Vamos a ver el último ejemplo. 5x igual 40, ¿verdad? ¿Qué método usamos aquí? Veamos a ver, miren. Despejo x. Este 5 que está multiplicando aquí, ¿verdad? Acuérdese que cuando tenemos un número al lado de una incógnita o de una letra, ahí se está multiplicando. Ahí está el puntito, miren. Ahí está el puntito, miren. Está multiplicando. No está, pero ahí está, ¿verdad? Entonces el 40 baja automáticamente y este 5x que está multiplicando aquí pasa a dividir acá, solito. Y aquí hemos organizado las cantidades y acá quedan únicamente las letras, ¿ok? O incógnitas. Puede ser al contrario. Puede ser que acá después de la igualdad vayan las letras, ¿verdad? Y antes de la igualdad vayan los números. Eso no hay problema, ¿no? En ese caso el orden de los factores no altera el producto. Entonces comienzo a despejar la x y digo x igual 40 dividido para 5 a 8. ¿Ok? Recuerda ingresar a este video y a otros muchos videos más, ¿verdad? De nuestro proyecto a través de nombre, ¿ok? Hashtag VCVRPC. Videos clase Vicente Ramón Parra Contreras, ¿ok? Entonces, alumnos, continuamos. Bien, alumnos, continuamos en video clases Vicente Ramón. Ahora vamos a tratar la práctica del tema. Práctica del tema, deberes, tareas, como usted le quiera llamar, ¿ok? Estos ejercicios los va a resolver en su casa, cogiendo su cuadernito, su esfero y los practica. Por ejemplo, el primer ejercicio, ¿verdad? Dice resolver las siguientes operaciones de ecuaciones de primer grado, o también le llamamos ecuaciones lineales, ¿verdad? ¿Por qué lineales? Porque solamente tienen una incógnita, ¿verdad?
Estamos en el video clase número 1. Tenemos el primer ejercicio, lo resuelve. El segundo ejercicio, el tercer ejercicio, y el cuarto ejercicio. ¿Ok? Usted analice y vea qué método usa, de tal manera que todo el resultado sea original. Alumnos, les agradecemos, señores, señoritas y señores estudiantes, por ver nuestros videos. Seguiremos editando más clases referente a lo que es ecuaciones de primer grado o lineales. Nos veremos en la próxima clase. Recuerda, alumno, suscríbete a nuestro canal, danos like y comparte este video para muchos que lo necesitan. Nos vemos en la próxima.